Hola, espero que se encuentren bien. En este video estudiaremos un método para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de forma aproximada. El método que veremos funciona cuando conocemos la solución exacta de una ecuación y le agregamos un término desconocido. Ese término debe depender de una constante pequeña. Se dice que este método funciona en el régimen débil, es decir, donde se está perturbando de manera débil. Bien, para empezar, supongamos que tenemos un operador lineal L. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, la derivada, que L es la derivada más una constante, o que es la derivada, la segunda derivada más una constante positiva, o que es la segunda derivada más una constante por la primera derivada más beta. Con estos operadores L se pueden plantear diferentes ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si nos preguntamos que X es tal que al aplicarle L nos da 0, en el primer caso estamos planteando una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Si sabemos quién es X, sabemos la solución. Para el segundo caso, nos estaremos preguntando por la X de tal forma que al derivarla dos veces y sumarle omega cuadrada por X nos dé 0. Es decir, estaríamos preguntándonos por la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden. Lo mismo para el tercer caso. Tenemos la derivada de X más gamma, perdón, la segunda derivada de X más gamma por la primera derivada más beta por X igual a 0. Si sabemos quién es X, sabremos quién es la solución de esta ecuación. Se puede mostrar que estas ecuaciones diferenciales tienen soluciones exactas. Bien, entonces, para plantear un problema más general, nos podemos preguntar qué pasa si a estas ecuaciones, en lugar de poner 0, le ponemos una función j. En ese caso, lo que tendremos es una ecuación diferencial inhomogénea. Bueno, si fuera una ecuación inhomogénea de segundo orden, tendríamos que poner una condición inicial y una condición inicial para la derivada. Vamos a suponer que se puede resolver esta ecuación y que se puede escribir de esta forma. Aquí quiere decir que existe una función g tal que al multiplicarla por j, el término no homogéneo de la ecuación, bueno, y al integrar de 0 a t más x0 nos da la solución. ¿Quién es x0? X0 es la solución a la ecuación homogénea. Es decir, es la solución de alguna de las ecuaciones que planteamos anteriormente. Es decir, es la solución de algunas de estas tres ecuaciones. Vamos a tomar estas L's para tener en mente casos particulares, pero en realidad lo que vamos a hacer se aplica a diferentes ecuaciones, incluso para ecuaciones diferenciales parciales. Sin embargo, para tener algo en mente, vamos a suponer que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, sabemos que L es un operador lineal y que este tipo de ecuaciones se pueden resolver de esta forma. Bien, para cada caso, pues vamos a tener una G particular. Pero vamos a suponer que la solución tiene esa estructura. Aquí J es una función arbitraria. Bien, teniendo esto en mente, vamos a ver qué pasa si queremos resolver una ecuación general. Vamos a plantear esta ecuación. Es la L, donde L es un operador lineal. Aplicado X nos dé lambda por f de X. Este tipo de funciones
nos plantean ecuaciones diferenciales pueden ser muy complicadas. Y en ese caso ya no hay métodos que nos permitan obtener soluciones exactas. Y vamos a suponer, para aplicar el método que vamos a desarrollar, vamos a suponer que lambda es un número tal que su valor absoluto es menor que 1. Y otra cosa que vamos a suponer es que la solución viene dada a través de potencias de lambda. Es que la primera potencia es la potencia 0, después potencia 1, potencia 2, así hasta potencia n. Vamos a suponer que la solución está dada de esa forma. Para problemas reales, esto es una buena aproximación, porque en diferentes fenómenos se tienen f's mayúsculas donde se están multiplicadas por una lambda y la lambda es menor que 1. Y en esos problemas reales no es necesario conocer toda la serie, porque se tienen lambdas como de orden como de 0.1. Entonces el primer término sí cuenta, el segundo también, pero fíjense, 0.1 al cuadrado ya es 0.01. Entonces el primero, en este término tendríamos un décimo, aquí ya tendremos un centésimo. Al cubo, pues sería 0.1 al cubo, que es 1 entre 1000. Entonces el tercer término ya es muy pequeño. Entonces, en muchos problemas reales, las mediciones o los datos que se obtienen de alguna observación o de algún fenómeno, pues para esos datos, para esos experimentos ya no es importante el término de orden tercero, el de orden 20, el de orden quinto. Entonces, normalmente la serie se corta hasta este término. Bien, independientemente de eso, vamos a ver el caso general. Bien, entonces estamos suponiendo que X se puede escribir como una suma de potencias de lambda. Al sustituir F, al sustituir X en F, pues tenemos que evaluar a F en toda la serie de lambdas. Bien, usando el teorema de Taylor, pues también esta F la podemos desarrollar en potencias de lambda. La primera pues va a ser F evaluada en X0. Después, en el segundo término, pues solamente puede aparecer X0 y X1. X2 no puede aparecer porque tiene potencia lambda cuadrada. Entonces hay una función F1 que depende de X0 y X1. En casos concretos es muy fácil encontrar esta F1. Y lo mismo se puede hacer para las demás potencias en lambda. Al final, pues vamos a tener una Fn que va a depender de x0, x1 y así hasta xn. Y si a esta f la multiplicamos por lambda, pues vamos a tener primero lambda por f evaluado en x0, lambda cuadrada por f1 evaluado en x0, y así hasta el último término, perdón, hasta el enésimo término, y sabemos que la serie sigue. Bien, entonces aquí ya tenemos la parte derecha de la ecuación. Nos falta desarrollar la parte izquierda. Es decir, tenemos que evaluar L en X. Aquí la gran ventaja es que sabemos que L es un operador lineal. Eso quiere decir que respeta la suma. Entonces, como L respeta la suma, cuando le aplicamos L a X, pues como X es una serie de potencias de lambda y lambda es una constante, pues vamos a tener que el primer término es L aplicado a x0. Después, lambda, como es una constante y L es un operador lineal, lo podemos sacar. Sería lambda por L evaluado en x1. Después también lambda cuadrada por L evaluado en x2. Y así hasta el enésimo término y todos los términos que queramos. Entonces queremos que esta L evaluada en X sea igual a F por lambda. Aquí me faltó una lambda.
Entonces, ya sabemos, ya sabemos cuánto es lambda por f de x, igualado en toda la serie, que es esta expresión. Entonces, tenemos que esta ecuación, la ecuación que queremos resolver, y con la forma que estamos proponiendo como solución, implica una igualdad de series. Unas series en potencias de lambda. Entonces, para que sean iguales las series, tenemos que igualar término a término. Este término tiene potencia 0 en lambda. Aquí no tenemos potencia 0 en lambda. Eso quiere decir que este término tiene que ser igual a 0. Ahora, este es el primer término en lambda. Entonces, estos dos términos tienen que ser iguales. Lambda cuadrada se tiene que igualar con este otro término. Entonces, podemos seguir así hasta aquí el término. Bueno, aquí tenemos el lambda, aquí tendremos que tener lambda más 1 para igualarlo a este término. Bien, entonces primero, L evaluado en x0 debe ser igual a 0. Pero eso nos da la ecuación homogénea. Después, L evaluado en x1 nos debe dar f de x0, sí, exactamente f de x0. Después, L evaluado en x2 nos tiene que dar f1 evaluado en x0 y x1. Aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, pero están relacionadas unas con otras. Primero, tenemos L evaluada en x0. Eso nos da la ecuación homogénea. Después tenemos L1, para sacar el segundo término, sería L aplicado a x1, nos debe dar igual a f de x0. Pero fíjense, esta x0 ya la conocemos, es la solución a la ecuación homogénea. Entonces podemos resolver esta ecuación como con la solución que estamos suponiendo que se puede obtener con esta g. Para problemas concretos es posible obtener la g. Posteriormente veremos un ejemplo. Ahora aquí ya tenemos x0 y x1. Esas las podemos sustituir en x0 y x1. Perdón, en f de x0 y x1. Entonces podemos resolver esta ecuación como, de nuevo, con esta solución general, con la g. Ya que tenemos x0 y x1 y x2, podemos sustituirlas en f2, que depende de x0, x1 y x2. Y resolviendo esta ecuación, vamos a encontrar x3 como, de nuevo, usando la misma solución. Y así nos podemos ir hasta el término Nesi. La xn va a depender de x1, x2 y así hasta xn-1, que ya se obtuvieron previamente. Y para resolver esta ecuación, de nuevo ocupamos la solución a la ecuación inhomogénea que depende de g. Bien, este es básicamente el esquema general y lo importante es que se está obteniendo un método para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, ya en concreto, ocupando la solución a la ecuación inhomogénea, que estamos suponiendo que existe, esta sería la primera solución. Después sería la segunda solución. La tercera solución son las soluciones a las ecuaciones que tenemos. Ya que tenemos estos términos, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es sustituir estas funciones en nuestra propuesta original. Nuestra propuesta original es que la solución está dada en términos de potencias de lambda. Resolvemos la ecuación homogénea y tenemos este término. Resolvemos la primera ecuación inhomogénea y tenemos este término. Después la segunda ecuación inhomogénea y tenemos este término. Entonces vamos teniendo término a término los componentes de la serie. Recordemos que como lambda es menor que 1, estos términos cada vez van a ser menores.
Entonces, en términos prácticos, en muchos casos solamente nos quedamos hasta el orden 2. El orden 3 puede ser muy pequeño y ya no lo necesitemos para cuestiones prácticas, para problemas reales. Entonces, este método es muy eficaz porque no todas las ecuaciones pueden tener solución exacta. Sin embargo, cuando se cumplen las condiciones que estamos pidiendo, que básicamente es que este término sea menor que 1, o también se dice que hay un acoplamiento débil o que hay una perturbación débil, en ese caso se puede resolver. Y bueno, también estamos pidiendo que la ecuación inhomogénea tenga solución. Este método es bastante útil, se aplica para resolver diferentes problemas, tanto a nivel teórico para resolver ecuaciones diferenciales de otras áreas como mecánica cuántica, electromagnetismo, etc. Y también para aplicaciones de la vida diaria. En un próximo video veremos cómo opera para dos ejemplos.